Hola, en este tutorial te mostraré cómo crear videos de larga duración de forma completamente gratis y por el momento de manera ilimitada. La herramienta que utilizaremos es CapCut, pero en su versión online. Esta plataforma que te explicaré en breve hace poco se actualizó, trae varias mejoras y se activó nuevamente para que sea gratis. Yo la vengo usando desde hace unas semanas y aún continúa siendo gratis, así que te recomiendo que la utilices lo más antes posible porque no sabemos hasta cuándo lo será. A la vez, si te sirve el tutorial, dale un me gusta a este video, así me estás diciendo que debo seguir investigando para traerte herramientas similares. Ahora sí, sin más demora, iniciamos. Para la creación de videos largos y completamente gratis, debes ingresar a la siguiente plataforma. El enlace de esta plataforma lo encontrarás en la descripción. Una vez que estás dentro de la plataforma, lo que tienes que hacer es ingresar con tu cuenta. Ingresado, aquí hay un punto importante. Para crear los videos gratuitos, debes tenerlo en el idioma inglés. Entonces, lo que debes hacer es presionar en este botón y en la opción de idioma debes cambiar al idioma inglés. Y listo, en estos momentos debería cambiar al idioma inglés. Pero como observas, en mi pantalla no pasó absolutamente nada. Se sigue manteniendo el idioma español. Esto se debe porque en mi navegador ya están almacenados algún historial de CapCut que lamentablemente no me permite traducir al idioma que estoy seleccionando, el idioma inglés. Si te pasa este inconveniente, entonces te voy a dar la solución en breve. Pero si no, obvias el paso que te mostraré a continuación. Ahora sí. Si tienes este problema, ¿qué es lo que debes hacer? Tienes que ingresar con una ventana de incógnito. Haces clic en estos tres puntos y nueva ventana de incógnito. Se va a abrir una nueva ventana. Aquí debes ingresar el enlace de CapCut. Este enlace. Ingresado se mostrará la siguiente ventana y presionas en este botón. A continuación ingresas con tu cuenta de Google. Una vez ingresado, como observas, ya está en el idioma inglés, pero si te aparece en otro idioma, entonces presionas en esta opción, seleccionas el lenguaje y aquí puedes cambiarlo. Cuando tú seleccionas en el idioma inglés, te va a mostrar esta opción, esta herramienta de video free ahí, creación de videos completamente gratis. Entonces, presionas en este botón. Como te mencioné, la herramienta se actualizó. Ahora puedes crear videos de larga duración presionando en este botón. La herramienta es completamente gratis. Pero también puedes crear un video avatar y otras opciones más. Solo es cuestión de que lo pruebes. Pero nos vamos a enfocar a la creación de videos. Para ello presionas en este botón o en esta opción. Y aquí en el lado derecho te va a mostrar estas opciones. A continuación te explico cómo debes usarlo. Empezamos con los estilos del video. En estilo del video está seleccionado por defecto el realístico, pero también existen varias opciones como cartoon 3D, anime y cyberpunk, y así sucesivamente encontrarás varios estilos de videos al cual puedes crear. No solamente hay uno, incluso mira aquí, observa que hay blanco y negro y sinceramente son bastantes estilos. Aquí estilo gótico y así sucesivamente. Para este ejemplo utilizaré el estilo 3D, cartoon 3D. Luego viene al tamaño del video. Está por defecto seleccionado el tamaño horizontal 16:9, pero también puedes seleccionar el tamaño vertical. Lo dejaré en este tamaño. Ahora pasamos al script, a la creación de la historia o a la temática que deseas crear. Para esto hay dos formas. La primera es introducir prácticamente toda la historia. En esta parte pegas la historia. Y la segunda forma es solicitarle a la IA que cree la historia. Solo debes escribir un prompt en esta parte y la herramienta empezará a crearlo. A la vez tú puedes elegir el tiempo que deseas crear. De 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, hasta 10 minutos te permite crear. Por lo menos eso nos indica. Pero en este caso voy a utilizar la opción de introducir la propia historia. Pero antes de ello, en esta parte debes seleccionar la voz. Presionas en este botón y encontrarás varias voces. Para escucharlo, presionas en este botoncito. Welcome to Creating Voiceovers. Y así sucesivamente puedes escuchar otras voces. Welcome to Creating Voiceovers. Welcome to Creating Voiceovers. Como estás escuchando, hay una variedad de voces e incluso tienen su propia entonación. Welcome to Creating Voiceovers. Pero están en el idioma inglés. Todas las voces están en el idioma inglés. Eso significará que al generarse el nuevo video, se creará con el idioma inglés. Si es así, ¿cómo solucionar este problema?
Ahora te muestro la solución, que es muy fácil en sí. Solo debes escribir el prompt en el idioma que deseas crear. La IA con toda su magia se encargará de solucionar y poner la voz según el texto que vas a ingresar. Para la creación de la historia utilizaré ChatGPT. Aquí tengo un trama de una historia. Lo que voy a hacer es copiar, regreso a la IA y lo pego. A continuación presiono en crear. A continuación la IA empezará a generar el video, a la vez te va a dar un tiempo estimado el cual va a demorar. Solo te queda esperar y ver el resultado final. Después de un tiempo de espera se obtiene el resultado. Vamos a escucharlo. Mila, una joven cartógrafa, entra en un bosque prohibido buscando un lago mítico que, según las leyendas, concede respuestas siguiendo un mapa antiguo. Vamos a parar ahí. Hasta ahora, ¿qué te parecen los resultados? ¿Te gustó? Pero si es que no estás convencido de lo que tú esperabas, entonces puedes hacer algunas modificaciones. Y nuevamente vuelvo a decir que es gratis. Lo primero que voy a modificar a esta creación es la voz. La voz de este narrador no es tan adecuada como yo quise. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Presiono en este botón o también puedo irme a la opción de escena. Aquí voy a seleccionar la opción de voces. Y en esta parte vas a encontrar diferentes tipos de voces. Vamos a irnos a la opción de narración. Nuevamente puedes escuchar las voces, por ejemplo esta. Welcome to creating voiceovers. Y así sucesivamente puedes seguir escuchando las voces, pero en algunas tienes la opción para hacer algunas configuraciones. Solo es cuestión de que presiones en este botoncito y luego podrás incrementar la velocidad como también reducirla. Seleccionaré esta voz y ahora presiono en reemplazar las voces de todas las escenas. Presionas en este botón y continuar. Esperamos a que termine el proceso. Ahora, después de haber concluido, te muestro el resultado, cómo quedó. Mila, una joven cartógrafa, entra en un bosque prohibido buscando un lago mítico que, según las leyendas, concede respuestas. Siguiendo un mapa antiguo, evita Mucho mejor, ¿verdad? También tienes la opción para modificar el texto o el guión. Aquí solo es cuestión de que escribas o incrementes algo más. A la vez también puedes cambiar la imagen o el video que aparece. Para ello presionas en el botón de reemplazar y empiezas a cambiar el estilo. Pero como quiero cambiar a todo el video, entonces cierro esta ventana y luego me dirijo a la opción de media. Seguidamente a generar iMedia. Presionas este botón y luego nuevamente puedes elegir el estilo. Selecciono en Cartoon 3D. Y aplicar toda la escena. Recuerda que puedes modificar todos estos aspectos que hayas generado. Solo es cuestión de realizar los cambios. A la vez te indico que es completamente gratis. Mientras lo genera, para ti que estás viendo este video, estoy intentando hacer el tutorial lo más detallado posible para que tú puedas ponerlo en práctica sin ningún inconveniente. Y si tienes alguna duda, házmelo saber en los comentarios. A la vez, sé que estás aprendiendo algo nuevo. Es por ello que dale un me gusta a este tutorial, así contribuyes para que cree más videos similares. Una vez concluido, observamos que ha cambiado las imágenes. Ahora las ha puesto en formato 3D como le solicité. Aquí puedes visualizarlo bien. Este es otra imagen y aquí está poniendo otra imagen. Ahora pasamos a los subtítulos. ¿Quieres eliminarlo, cambiarlo? Vamos a ver cómo se realiza. Para esto te vas a esta opción de elementos. Aquí observarás varios subtítulos. Algunos son pro, es decir, que son de paga. Y las otras que son totalmente gratis. Presionas en este botón y aquí ha cambiado el subtítulo. Es cuestión de que elijas el subtítulo que más te gusta. Otra de las opciones más que puedes modificar es la música de fondo. Presionando en este botón vas a encontrar una variedad de músicas. Puedes elegir cualquiera de ellas. Pero eso sí, no te puedo asegurar si están liberados de los derechos de copyright. Si lo usas para un video comercial, te sugiero que indagues un poco más para que te evites todo tipo de problemas. Para añadirlo, solo presionas sobre él. Después de haber realizado todos los cambios necesarios, ahora vamos a exportarlo. Presionas en esta opción de exportar y aquí tienes diferentes formatos. Primero debes llenar el nombre, luego la velocidad de la exportación está tanto rápido como lo recomendado. Lo vamos a dejar en recomendado. La resolución, esta parte es importante. Mira la calidad de la resolución que vas a tener, hasta de 4K.
2K y 1080 píxeles. Lo voy a dejar en 2K, obviamente que a mayor resolución demorará un poquito más la exportación. El formato del video es en MP4 o MOV y los frames por segundo, los fotogramas por segundo. Para esto tienes desde 24, que es la más baja, 25, que es mucho mejor, y 30 fotogramas, que es mucho mejor. Lo dejaré en 25 ya que estoy observando que son de imágenes tras imágenes. Y por último presionas en exportar. Y eso sería todo. De esta forma estarías generando tu video largo completamente gratis. Ahora sí, te muestro el resultado. Mila, una joven cartógrafa, entra en un bosque prohibido buscando un lago mítico que, según las leyendas, concede respuestas. Siguiendo un mapa antiguo, evita trampas naturales y engañosas ilusiones. Finalmente, encuentra el lago, pero está seco. Recuerda que puedes crear el contenido según el tema que tú necesites. Y si quieres aprender a crear videos gratis con la otra IA de CapCut, que es Dreamina, el tutorial está apareciendo en este momento. Y por último, si te gustó lo que viste, dale un me gusta a este tutorial. A la vez, déjame tu comentario. También suscríbete. Nos vemos en el próximo tutorial.